Yo creo que refugiados somos todos, porque si miras exactamente refugiarnos, que el significado es buscar protección en algo. Sí, como te he dicho, o sea, cuando yo veía estas noticias yo pensaba, esta gente, jo me ponia en su piel i decía, imagínate. Quan va començar el conflicte amb Síria, doncs, clar, ja es va veure que hi hauria un gran problema d'això, dels refugiats que sortien d'Orient Mitjà, venien cap aquí a Europa, i des d'aquí es va començar a percebre aquesta sensació d'haver de fer-hi alguna cosa, ¿no? Me gustaría hacer algo, sentir que podía hacer algo en mi pequeño entorno. Pensé que había una necesidad que a lo mejor no estaba del todo cubierta desde la sociedad civil. No tengo la posibilidad de irme, por ejemplo, a Grecia, a un campamento, a ayudar a los refugiados, pero pensé, si no puedo hacer aquello, tampoco me voy a quedar de brazos cruzados. I quan es va oferir aquesta forma de col·laboració aquí, vaig pensar que sí que això ho podia fer. I llavors vaig saber que no només eren refugiats sirians, sinó de qualsevol procedència i igualment em sembla molt interessant. Yo me imagino de su lugar que yo llego a otro país y no sé ni cómo es la cultura de ese país, ni sé el idioma, ni tengo nadie en quien apoyarme, pues necesitas a alguien a quien agarrarte. Buscaban a gente para hacer el grupo de acogida, de mentoría, y ahí fue como yo comencé con todo el tema de contribuir al tema de los refugiados y ver qué podía hacer desde aquí. Tanmateix, els països europeus tan sols han complert amb un 25% dels compromisos que tenien amb reubicació i reassentament d'aquestes persones. En particular, en el cas espanyol, només ha acollit a unes 2.600 persones de les més de 17.000 a les que s'havia compromès, i això doncs, ens demostra una situació de bloqueig polític, no tant per part de la ciutadania, no? Que aquesta vol acollir i està disposada a fer-ho. Y yo veía mi casa y veía que tenía 2 habitaciones vacías. Yo decía, esto no es justo que yo disponga de un sitio que una de estas personas se podría beneficiar. Yo soy pareja lingüística de un chico refugiado. Ser pareja lingüística con una persona, con un refugiado en este caso, es salir con él una vez a la semana y tener una conversación en castellano. Yo como voluntaria y como guía vimos que era quizá una oportunidad interesante ofrecer visitas guiadas culturales. Al principio lo que intentamos hacer, bueno, pues aparte de estar por él, pues conectar con él, decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres que nos veamos? Si tienes algún problema o necesitas ir a buscar trabajo o tienes alguna duda, pues entonces ahí estamos nosotros, ¿vale? Yo siento que todos esos conocimientos pequeños que uno puede transmitir son muy, muy válidos. ¿Cómo coger un bus para ir a tal lugar? Tu coneixes la teva ciutat, coneixes aquí, ets el més indicat de poder ajudar una persona que no coneix. Doncs, bueno, mica en mica li va explicant tot. Los solicitantes de asilo son sujetos de derecho, no son personas que vienen a pedir caridad y que están aquí para que la gente pues, los adopte, los acoge, etc. Son personas, tienen derechos y nuestras instituciones, pero también a nivel ciudadano, necesitamos que esos derechos se respeten. Penso que el procés en el que cal decidir si els hi donen asil o no és molt lent i tot plegat no facilita ni que trobin feina ni que puguin buscar-se un pis digne. Hay que trabajar mucho, que hay que mejorar muchos aspectos para que realmente les sea fácil volver a crear su vida aquí. Si la gente interactúa y se puede conocer, pues se podrán crear lazos reales a nivel social que permitirán, pues, de un lado, la inclusión de las personas desplazadas en nuestra sociedad y del otro lado también enriquecer nuestra sociedad con personas que provienen de otras culturas. Mi experiencia me ha ayudado, obviamente, a poner caras, yo diría caras de personas concretas a temas muy abstractos. Me ha hecho también aprender más de mi propia sociedad, de mí misma y evidentemente de su país o de su cultura o de entendernos también a través del otro, que creo que eso es algo que no debemos olvidar, o sea, que también nos identificamos a través del otro. Cada uno supongo que tiene una idea, una fantasía. Las veía, claro, por lo que vemos en la tele, las caras estas de angustia, de dolor, y
y lo que descubres es que detrás de esta persona hay una persona normal que ríe. Yo que siempre he vivido aquí en mi pueblo es muy difícil porque claro, yo no me puedo imaginar salir de una situación de tu país, que puede ser guerra, puede ser otras situaciones, y irte a vivir a otro sitio sin tener absolutamente nada y sin tener ninguna red y sin tener nada. Entonces, claro, la percepción es que son personas muy valientes. ¿Qué te parece cómo está actuando el gobierno español respecto a los solicitantes de asilo? ¿Que está actuando? Yo creo que no está actuando. O sea, la actuación brilla por su ausencia. El sistema d'acollida espanyol és molt deficient i per això doncs, han estat més les entitats socials, les autoritats locals i municipals les que han posat en marxa diferents accions per suplir aquesta carència i doncs, posar en marxa un sistema d'acollida digne i real per a aquestes persones. Yo creo que la gente tiene que saber primero qué puede hacer, o sea, qué recurso tiene, si tiene un recurso de tiempo, si tiene un recurso económico, tener muy claro esto y que se muevan, que busquen asociaciones a su alrededor, que hay muchas. Y también puedes tú elegir con qué colectivo te sentirías más a gusto. El círculo pequeño se pueden cambiar cosas. Los grandes no puede evitar que se elija un Trump o que un Erdogan encarcele la mitad del país. Esto no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar cosas pequeñas en mi entorno y esto una vez al mes me hace mucha ilusión. Para mí, recibes mucho. A veces pienso que más de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy dando, estoy recibiendo. I llavors també l'intercanvi cultural, no? Quan l'altra persona t'explica com funcionen les mateixes coses en el seu país o com és la dinàmica allà, a mi també m'agrada molt saber-ho. Ver la diversidad que hay creo que nos vuelve más humildes en general, porque cuanto menos contacto tenemos con otras culturas, más pensamos que la nuestra es la mejor. No es porque yo quiera compañía, yo tengo una red social de amigos importantes que esa compañía la puedo buscar. Para mí la convivencia o el traer una persona a casa me abre la mente y me abre el corazón. En el Google, asociación dedicada a tal colectivo en Barcelona, te van a aparecer mogollón. Y todas las asociaciones están encantadísimas de que cualquier persona vaya a hacer voluntariado.